de la región en una pieza monóxila, o sea, una sola pieza de madera, un árbol, que se iba excavando y vaciando por dentro. Allá arriba en la otra casa vamos a poder observar una prueba que él haría, digamos, pero que creemos que nunca flotó porque si no hubiese estado en el río y un tronco de esas dimensiones era difícil de subir y bajar. Entonces él a las embarcaciones las dejaba a la costa del Paraná. Y tiene características diferentes a esta que observamos acá, donde ya le hace los laterales y ya es una embarcación más prolija. Acá lo observamos con sus dos hijos, Eglé y Darío. Acá ya con una embarcación a la cual después le coloca un motor, ¿sí? Acá se lo ve con el motorcito atrás, navegando, en uno de los momentos en los cuales él viene en dos ocasiones a vivir en Misiones, ¿sí? En esa transición entre las dos veces que vive en Misiones pasan 16 años. En una de las visitas que hace durante esos 16 años a Misiones, él viene, se establece unos meses aquí y construye una embarcación a la que le llama La Gaviota. Y con esa embarcación se va desde Misiones hasta Buenos Aires por el río. O sea que era una persona sumamente intrépida porque además no sabía nadar. O sea que hacer esa semejante travesía, digamos, larga en una embarcación fabricada por él, nos habla del carácter que Quiroga tenía y además de las habilidades manuales también que tenía para realizar. Bueno, ¿qué sería esta embarcación que vemos acá? Ahí lo vemos con otro tipo de embarcación. Esto es el patio por el que vamos a atravesar después, que ahora está cubierto de césped. En ese momento era tierra, porque bueno, digo yo, a veces el nombre marca a la persona, porque el lugar donde vino a vivir le venía al dedillo con su segundo nombre, que era Silvestre, ¿no? Acá podemos observar la cocina, el comedor en la foto anterior. A ver, ahí, en esta, miren la cantidad de aves, ¿no? Esta es la vista que él tenía, completamente desprovista de árboles acá. El Paraná de fondo, pero sin vegetación ahí. Bueno, él viene entonces, nace en 1878, a los 3 meses de edad el padre sufre un accidente de cacería y muere accidentalmente por un disparo de arma de fuego. Así que él se queda huérfano de padre, es el hijo menor de 4 hermanos. Hay un cuento de Horacio Quiroga que tiene un accidente. Tuvo varios accidentes durante su vida que de alguna manera lo marcaron fuertemente. Después ¿Quieren sentarse ustedes mientras yo les cuento esto? También. Bien, veníamos sentados en el auto. Entonces, después de unos 10 años más o menos, la madre se vuelve a casar, ¿sí? Con un señor a quien él aprecia mucho. Este señor al poco tiempo, a los 4 años nada más, tiene un accidente cerebrovascular, una hemiplegia que prácticamente lo deja inválido y no quiere seguir viviendo así. Con el poco movimiento que le quedaba con un brazo, se dispara un tiro en la cabeza y también muere en presencia de Quiroga, que no pudo hacer nada para salvarlo. Esto también lo marcó a él fuertemente, ¿no? Quiroga tenía 15 años en ese momento. Entre los 16 y los 20 años, él va a empezar a escribir relatos breves. Va a terminar su secundaria en Montevideo, muy bien formado en oficios, todo lo que es herrería y carpintería, cosa que va a desarrollar después en distintos momentos de su vida, incluso de manera profesional, ¿sí? Porque instala, por ejemplo, en Buenos Aires un taller de carpintería en el cual fabricaba muebles finos y demás, que le permitió vivir durante un tiempo. Bueno, el asunto es que antes de cumplir 20 años, ya había empezado a integrar los círculos literarios de Buenos Aires. Conoce, buscando, digamos, era un gran admirador de Leopoldo Lugones y logra conocerlo. Esta relación a él también lo marcaría fuertemente, porque Leopoldo Lugones es designado por el gobierno nacional para ir a investigar
unas ruinas perdidas que había en un lugar de Misiones. Entonces el gobierno financia una expedición de la cual Lugones está a cargo, donde lo trae a Quiroga como fotógrafo. Y es el primero que fotografía en esa misión, digamos, de exploratoria, las ruinas jesuíticas de San Ignacio, ¿sí? Es su primer contacto con la selva misionera. En ese momento, o si ustedes fueron ya a ruinas o si van a ir, van a poder observar, digamos, cómo la vegetación cubría completamente los muros de las ruinas. Esto obviamente no estaba explorado turísticamente en esa época del siglo, que estamos hablando de principios de 1900, 1902, 1903. Y si bien abajo de las fotografías que están allá, que nos muestran eso, dice Lugones, era la expedición de Lugones, a las fotografías las toma Horacio Quiroga. Por eso es tan importante el registro documental que Quiroga dejó, tanto en la fotografía como en las filmaciones, porque nos permitieron reconstruir un montón de cosas que tienen que ver con la vida de él aquí en Misiones y además con lo que cómo eran las misiones jesuíticas a principios del siglo XX. En ese momento también en misiones jesuíticas, al estar abandonadas, digamos, ya por bastante tiempo, más de 150 años, la gente había ido sacando las piedras, construyendo sus casas con esas piedras, había mucha imaginería, la gente iba y sacaba lo que quería de allí. Nosotros en la provincia hemos podido armar 2 museos históricos arqueológicos con lo que una sola persona encontró en ruinas jesuíticas. Un sastre húngaro que, curioso, digamos, iba en sus ratos de ocio buscando cosas y encontraba estatuillas debajo de piedra o semienterradas y demás. Y con eso se armaron 2 museos, de lo que una sola persona recogió y luego donó a la provincia, ¿no? Entonces imagínense el estado de abandono que tenía ese lugar. El registro entonces fotográfico que Quiroga deja es importantísimo para eso y para la reconstrucción de estas casas. En 1901, en el 1900 él se va a París, a la inauguración de la gran Expo Mundial, donde también se inaugura la Torre Eiffel. Se va con un poco de dinero que había logrado reunir, que tenía, también de la herencia de su padrastro que había fallecido y que le dejó unos pesos. Se va en primera clase y vuelve en tercera después de 4 meses, súper empobrecido y bastante decepcionado, digamos, de las luces europeas. Sin embargo, conoce allí a Rubén Darío, quien va a influenciar muchísimo también en este ímpetu que él tenía por escribir. Al año siguiente logra publicar su primer obra, en 1901, que es Arrecifes de Coral, un libro de cuentos que le dedica, de poemas, perdón, que le dedica a Leopoldo Lugones, a quien él en ese momento consideraba como su ídolo, su maestro y su amigo también, ¿no? Porque después forma junto con Alfonsín Storni un grupo, digamos, de literario importante, la SADEN, la Asociación de Escritores, digamos, el grupo Anaconda y todo lo demás del cual forman parte ellos. Pero ese mismo año, en 1901, si bien él tiene la gran alegría de poder publicar su primer libro, también le suceden 2 desgracias familiares. Mueren 2 de los hermanos en el Chaco por fiebre tifoidea. No sé el motivo por los cuales ellos, estando en Uruguay, estarían estos 2 hermanos en el Chaco. Pero la cuestión es que fallecen estos hermanos. A él eso le hace decidir irse a vivir con la única hermana que le quedaba, que era María, y que vivía en Buenos Aires. En 1905 más o menos, quiere hacer otro tipo de emprendimiento, salirse de Buenos Aires y compra unos campos de algodón en el Chaco para poder cultivar. Evidentemente algún nexo había ahí, ¿no? Pero no le va bien con este emprendimiento. Y se acuerda cuando había venido con Leopoldo Lugones de Misiones, lo bien que le había sentado el clima aquí,
Él era asmático, tenía problemas estomacales y Misiones ese tiempo que estuvo le había resultado sumamente bueno para vivir. A pesar de que, por ejemplo, no sé si conocen que acá también estuvo el Che Guevara en sus primeros años de infancia y él se tuvo que ir a Altagracia por el clima húmedo y por su asma, digamos, ¿no? Fuimos al museo de Altagracia. Claro, estuvieron allá. Bueno, él en realidad, si bien nace en Rosario por una cuestión eventual, pero sus padres vivían acá. Están en Caraguatay y él está hasta los 2 años más o menos aquí en Misiones. Bueno, finalmente, recordando esto, de este clima misionero que a él le había gustado y aparte le había apasionado la selva, decide, con el poco dinero que todavía tenía y de lo que había logrado ir juntando, digamos, con las publicaciones que hacía, comprar unas hectáreas de tierra en Misiones. Eso lo realiza en 1906. Acá los primeros, buenos días, ¿cómo están? Los primeros inmigrantes llegan a Misiones en 1997, los inmigrantes europeos, 1897, ¿sí? O sea que apenas hacía 9 años que habían venido los primeros ucranianos, polacos y un italiano a establecerse en la zona de Apóstoles, que sería el sur de la provincia. Y él ya viene acá, digamos, 9 años después, a comprar lo que es desde este lugar de terreno y que se extiende por 138 hectáreas que son las que él compró aquí. Todo lo que sería el Peñón del Teyucuaré. Luego que de la muerte de él, la esposa dona todo esto al gobierno nacional. Y es allí donde algunos terrenos pasan a ser fiscales, otras personas compran pequeños lotes y queda menos terreno, todo lo que es Parque Provincial del Teyucuaré y estas 2 hectáreas que conservamos acá para la visita de las casas, ¿sí? Todo pertenece a la provincia, digamos. Pero en ese momento, cuando Horacio Quiroga las compra, y hasta inclusive después de la muerte, Misiones no era provincia, era territorio nacional, ¿sí? Somos la última provincia junto con Tierra del Fuego en ser provincia. Entonces, el gobierno nacional en realidad ofrecía muchísimas facilidades para la compra de las tierras aquí. Además, porque nuestra característica geográfica en Misiones es la de estar como una cuña inserta entre otros 2 países. De un lado Brasil y del otro lado Paraguay. Y con tal de que no se nos invadieran los paraguayos y los brasileños y se instalaran o nos quitaran el territorio, entonces las facilidades realmente eran importantes y se promovía que viniesen a instalarse acá y que pagasen después como pudiesen. En realidad eso ya se había hecho antes a partir de la ley de inmigración, ¿no es cierto?, con inmigrantes de otros lugares de Europa que habían venido ya a poblar la Argentina en otras provincias. El asunto es que Quiroga, que no era una persona pudiente, logra con un socio comprar toda esta extensión de terreno y viene después a empezar a trabajarlas. Esto era, San Ignacio divide un poco lo que es pradera de lo que es selva, ¿sí? Pero empieza a trabajar todo el terreno con intenciones de venir a vivir, pero todavía vive en Buenos Aires y trabaja, se desempeña ya como profesor de castellano y literatura en el Colegio Británico de Buenos Aires. Él no tenía estudios terciarios, ¿sí? Había terminado la secundaria en Montevideo, hecho la primaria en Salto, en Uruguay, su ciudad natal, y los primeros años de secundaria también allí, en una escuela de oficios, y después la termina en Montevideo. Pero el hecho de haberse insertado tan bien y haber caído tan bien en esos círculos intelectuales y literarios hacen que él pudiese acceder a unas horas cátedras. Ya con 32, 33 años se enamora de una de sus alumnas de 18, que es Ana María Cires. Esa relación amorosa fue sumamente controversial y complicada, digamos, porque los padres de la chica, de origen francés, qué sé yo, no querían saber nada de esa relación, ¿sí? Entonces, finalmente, bueno, triunfa el amor, ¿no? Y ellos se casan y vienen a instalarse en este lugar, con suegra incluida. Porque no era cuestión de dejar ir la nena allá en medio de la selva, del monte, ¿no es cierto? Con los yaguaretés, los tigres y todo lo que había acá, ¿no? Una chica de Buenos Aires, de buena familia, de 18 años,
viviendo en la selva, era un contraste enorme, ¿no? Bueno, es así como fabrican la primera casita que vamos a ver, que Quiroga realmente se apura muchísimo en terminar por esto, porque venía con su joven esposa y además vienen los suegros, los dos en realidad. Después el suegro se va a Buenos Aires y queda la suegra acá un tiempo hasta que ellos se establecen. Había que terminar esa casa como fuera y rapidísimo. Y dice que le pone el techo de incienso verde. En el primer sol las tejuelas hicieron así y en la primera lluvia eso parecía un puercoespín y se llovió la casa completamente, ¿no? Entonces había que cambiar la cama no sé cuántas veces de lugar por noche para que las goteras y la lluvia no los mojaran. Bueno. Me imagino la suegra. La suegra estaba felicísima, pero después hizo una serie de negociaciones con la suegra y vamos a poder observar el único lugar desde donde en este momento se ve el río. Por eso les decía que observen las fotografías, porque esto en realidad era todo escarpado. Acá no había la vegetación que hay ahora, porque ya se habían cortado los grandes árboles para construir algunas casas o embarcaciones, y además porque este tacuaral, como le llamamos en Misiones a las cañas, no existía. Las primeras tacuaras, la primera vara de tacuara aquí, la plantó Quiroga en aquel sector y le demoró 7 años en crecer. En el tiempo de ausencia que él tuvo de Misiones, dice que cuando volvió, la tacuara que tanto le había costado crecer, le había invadido media hectárea. Son rebeldes las tacuaras. Y ahora, obviamente, que han invadido todo el terreno, porque es endémica en realidad. Va haciendo por rizomas, a través de rizomas. Bueno, ¿te acordás que habíamos estado hablando para sacar los terribles? Vamos a pararnos un ratito acá en el centro de este parque y vamos a observar este doble círculo de palmeras que rodea la casa, la primera casa de Quiroga, ¿sí? Un doble círculo de palmeras que representa en realidad la plaza central de Salto, Uruguay, que era su ciudad natal, ¿sí? Unas palmeras que todavía son originales, excepto las más pequeñitas que fueron replantadas porque por ahí se van cayendo, se pudren o demás. Pero todas datan de 1910, cuando él viene a instalarse y a vivir en este lugar, ¿sí? Y planta las palmeras. Esta casa, que es la casa que les dije que quedó como un puercoespín el techo, obviamente ahora tiene techo de chapas, no es la casa original que Quiroga construyó. En los años de abandono que tuvo este lugar, desde que la esposa dona todo esto a Nación y que nadie se hizo cargo, pasaron 50 años en los que la gente acá venía a hacer picnic, prendía fuego, llevaban las cosas, se llevaron los libros, todo lo que había, y entonces la casa en ese tiempo se incendia. Así que no es la casa original, habían quedado vestigios de la casa, cimientos y partes que no se quemó completa, pero la reconstruye. Un proyecto vamos a ponernos abajo. Y así nos reciben Misiones.